Nos estamos viendo obligados a reabrir nosotros el caso. Yo espero que sea este año, cuando lo reabramos. Un requisito básico, fundamental, para poder indultar a un ciudadano es el informe del Consejo Criminológico. Sin ese informe, la misma ley nos mandata a que no lo podemos nosotros dar. Lo que está ocurriendo es una perpetuación de esas dinámicas de poder en las cuales el tercer sector de la sociedad civil en el conflicto armado, es decir, las víctimas del conflicto, pues no cuentan. La Fiscalía debe perseguir de oficio todos estos crímenes que están pendientes, pero como digo, pues no le ha dado prioridad por la escasez de recursos que tiene, en buena parte, ¿verdad? A lo mejor también hay pues desinterés más político, llamémosle así. Hay un camino que nosotros pensamos que es el mejor, que es pedir la reapertura del caso, ¿no? Pedir la reapertura, en vez de abrir un nuevo caso, pedir la reapertura con algunas variantes, etcétera, pero pedir la reapertura del caso del año 2000. Entonces creo que por esa nos vamos a orientar, ¿verdad? En el año 2000, la UCA pidió la apertura de un juicio penal contra los autores intelectuales del crimen, pero el fiscal general de ese entonces, Belisario Artiga, pidió al juez la suspensión del proceso argumentando que ya había vencido el plazo para que se juzgara. En el año 2000, efectivamente, Belisario Artiga primero dijo que no iba a abrir el caso y además se dio una prórroga para pensarlo y después, al final lo abrió de un modo bastante absurdo porque ya la Corte Suprema había dicho que la amnistía no cubría los crímenes de lesa humanidad ni los crímenes de guerra. Y él, a pesar de eso, pidió el sobreseimiento en base a la ley de amnistía, sabiendo lo que había dicho la Corte Suprema, y además pidió la prescripción del delito, porque habían pasado ya un poco más de 10 años cuando abrimos el caso. De hecho, la Corte le dijo que no estaban amnistiados, pero que la prescripción sí había corrido. Esa fue la posición de la Corte en aquel entonces. Le rechazó el sobreseimiento por amnistía. La masacre en la UCA ocurrió hace 28 años. Fueron asesinados Ignacio Ellacuría, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, todos sacerdotes de la Compañía de Jesús. Para no dejar testigos, el comando militar que irrumpió en las instalaciones de la universidad también asesinó a madre e hija, Elba y Celina Ramos, empleadas de los sacerdotes. Es un trabajo que ya se adelantó. Como usted ya lo indicaba, en el 92 hubo un juicio contra los autores materiales, pero estaban claros que ellos solo recibían órdenes. Se puede llevar un caso de quiénes dieron las órdenes, ¿no? Quiénes fueron los autores intelectuales. Y ahí, pues, sin duda, aunque no haya amnistía, aunque no haya prescripción, la Fiscalía en este caso no ha iniciado, a un año después de vivir sin amnistía, no ha iniciado un juicio o reiniciado un juicio de esta naturaleza, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad, elaborado por mandato de Naciones Unidas, determinó que el coronel Guillermo Benavides, entonces director de la Escuela Militar, recibió órdenes de asesinar a los jesuitas y sin dejar testigos. El informe determinó que la orden superior fue dada por el coronel René Emilio Ponce con el aval del general Juan Rafael Bustillo, de los coroneles Juan Orlando Cepeda, Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes. También tuvieron conocimiento de lo que se planeaba el general Gilberto Rubio y los coroneles Óscar Alberto León Linares, Manuel Antonio Rivas y Nelson Iván López, quienes ocultaron pruebas de lo ocurrido. Bueno, nosotros estamos haciendo una revisión ahora bastante a fondo de quiénes pueden haber sido los autores intelectuales y probablemente haremos algunos cambios con respecto a lo que iniciamos en el juicio del 2000, pero
estamos todavía debatiendo eso y analizando la situación. Evidentemente, a nuestro juicio, es un crimen institucional de la Fuerza Armada y por tanto hay una serie de cargos dentro del control de la Fuerza Armada de aquel momento que deben ser enjuiciados. Esa es la posición nuestra. En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía. La sentencia despejó el camino para poder investigar hechos como la masacre en la UCA. Sin embargo, ha transcurrido más de un año y el caso sigue igual. En julio de 2017, la Sala de lo Constitucional realizó una audiencia de seguimiento de la sentencia. Convocó a los representantes de algunas instituciones del Estado para que explicaran lo que habían hecho para cumplir con la sentencia. Fue una audiencia en donde primero quedó establecido que los órganos que estaban directamente obligados a cumplir con la sentencia, llámese Fiscalía General de la República, Asamblea Legislativa, Casa Presidencial o Presidencia de la República, ¿no? Ellos pues no han hecho nada, ¿no? Es decir, hay unos mandatos específicamente de legislar en lógica de justicia transicional y nada de esto se ha planteado. Que hubo dos grandes ausentes en las discusiones dentro de esta audiencia de seguimiento. Primero fue el sector del órgano judicial. Se sentó a los otros órganos, se dieron, pero la misma sala decía que los jueces tienen que comenzar a juzgar esos casos. ¿Por qué no la Sala de lo Constitucional no sentó al mismo órgano judicial, no llamó al Ministerio de Defensa? Es decir, el órgano que por su naturaleza tiene los archivos centrales de muchas de las cosas que ocurrieron durante el conflicto armado, no fue sentado entre las instituciones públicas que iban a dar un rendimiento de cuentas, ¿no? El Instituto de Derechos Humanos de la UCA solicitó a favor del coronel Benavides la conmutación de la pena. El militar fue condenado en 1992 a 30 años de cárcel, pero la ley de amnistía le dejó libre. En 2016 fue nuevamente detenido. La defensa del militar ha solicitado a la Asamblea Legislativa el otorgamiento del indulto. Un requisito básico, fundamental, para poder indultar a un ciudadano es el informe del Consejo Criminológico. Sin ese informe, la misma ley nos mandata a que no lo podemos nosotros dar. Es como también si podemos tener el informe respectivo de la comisión, pero si no tenemos el informe de la Corte Suprema de Justicia, donde el juez de vigilancia penitenciaria manifiesta que la persona que ha solicitado dicho indulto ha cumplido con todos los requisitos necesarios para poderlo indultar, si ese informe de la Corte no lo tenemos, de igual manera nosotros no podemos seguir el proceso de indulto al coronel y a ningún otro ciudadano. El IDUCA también presentó a la Asamblea Legislativa lineamientos para transitar hacia una justicia transicional que permita la reconciliación, la justicia y la reparación. Pero la iniciativa no ha sido analizada. Un país solamente se desarrolla cuando la justicia funciona. Y aquí hay una enorme deuda, tanto en el presente como en el pasado, porque en el presente sigue habiendo una impunidad grave, ¿verdad? Entonces, el tocar algunos casos del pasado, donde las personas lo deseen, las víctimas o las personas dañadas, ofendidas, etc., yo creo que puede ayudar a que el sistema judicial funcione mejor. Y en ese sentido puede ayudar a disminuir la impunidad del presente.